Mi nombre es Emilio Botín. Hoy dirijo uno de los bancos más grandes del mundo. Manejo trillones de euros. Pero hubo un tiempo cuando tenía exactamente €1000 en mi cuenta bancaria y un sueño que parecía imposible: convertirme en millonario sin usar el dinero de mi familia. Esta es esa historia, la historia real, sin filtros, sin romantizaciones, de cómo un empleado bancario de 23 años transformó €1000 en euromillón durante 15 años. No fue suerte, no fue un mercado alcista excepcional, no fue una sola inversión brillante, fue la aplicación sistemática de 7 principios durante 15 años, sin excepciones, sin atajos, sin desviaciones. Y voy a compartir contigo cada uno de esos principios, cada estrategia, cada error que cometí, cada lección que aprendí, porque si yo pude hacerlo siendo un empleado regular con un salario modesto, tú también puedes hacerlo. Pero primero, déjame aclarar algo importante. No necesité conexiones especiales, no recibí dinero familiar, no tuve información privilegiada. De hecho, hice algo que sorprendió a todos. Rechacé deliberadamente la ayuda financiera de mi padre. El punto de partida: ¿por qué rechacé el dinero familiar? Era 1971, tenía 23 años y acababa de empezar a trabajar en el banco de mi padre. Mi salario era 18.000 pesetas mensuales, aproximadamente €1,10 en dinero de hoy. Mi padre me llamó a su oficina un día y me dijo: Emilio, quiero darte acceso a la cuenta familiar. Puedes usar el dinero para invertir, para comprar propiedades, para lo que necesites para tu futuro. Cualquier joven habría aceptado inmediatamente. Era dinero fácil, era una ventaja enorme. Pero yo dije: no, papá, te agradezco la oferta, pero si voy a construir riqueza, quiero hacerlo con mi propio dinero. Quiero saber que cualquier éxito que tenga es resultado de mis decisiones, no de las ventajas que me diste. Mi padre se quedó sorprendido. Emilio, eso es muy noble, pero también es muy tonto. ¿Por qué hacer las cosas más difíciles? Le expliqué mi razonamiento. Si uso dinero familiar, nunca sabré si realmente entiendo cómo funciona la construcción de riqueza, nunca sabré si tengo las habilidades necesarias y nunca tendré la confianza que viene de saber que lo logré por mi cuenta. Además, había una razón psicológica más profunda. Quería sentir el dolor de perder mi propio dinero. Cuando arriesgas dinero que no es tuyo, puedes permitirte ser descuidado, pero cuando cada euro perdido representa horas de tu vida trabajando, tomas decisiones muy diferentes. Esa fue mi primera lección. El dinero que duele perder es el dinero que te enseña a invertir bien. Así que empecé con lo que tenía, €1000 que había ahorrado durante 2 años, viviendo en un pequeño apartamento y limitando todos mis gastos no esenciales. Esa fue mi fortuna inicial. No era nada para estándares de inversión institucional, pero para mí representaba 2 años de sacrificios. Era precioso. Y con esos €1000 empecé mi viaje hacia el primer millón. Año 1-3, la primera inversión que cambió todo. Con €1000 mis opciones estaban limitadas. No podía comprar bienes raíces, no podía acceder a inversiones privadas, no podía diversificar en 2 sectores diferentes. Tenía que ser estratégico y concentrado. Decidí aplicar algo que había aprendido trabajando en el banco, la regla del 70-20-10. 70% en una inversión principal de crecimiento, 20% en una inversión defensiva, 10% en efectivo para oportunidades. Con €1000 eso significaba €700 para mi inversión principal, €100 para protección, €100 en efectivo. Para la inversión principal elegí algo que conocía íntimamente por mi trabajo en el banco: acciones de empresas constructoras españolas. ¿Por qué construcción? Porque España estaba experimentando un boom de desarrollo urbano. Franco había liberalizado parcialmente la economía, el turismo estaba explotando, y yo veía diariamente las solicitudes de préstamos para proyectos de construcción. Tenía información de primera mano sobre qué empresas estaban consiguiendo los contratos más grandes, cuáles tenían los mejores márgenes, cuáles estaban expandiéndose geográficamente. Elegí 3 empresas específicas: Construcciones Hispánicas, €350, Huarte y Cía, €150. Huarte y Cía, €150. Para la inversión defensiva puse €200 en bonos del Estado español al 8% anual y mantuve €100 en efectivo. Durante los primeros 6 meses no pasó mucho. Las acciones fluctuaron, pero se mantuvieron relativamente estables. Pero en el segundo año algo cambió dramáticamente. El gobierno español anunció el Plan de Desarrollo Económico y Social, una inversión masiva en infraestructura nacional, autopistas, puertos, aeropuertos, complejos turísticos. Las empresas constructoras que yo había elegido estaban perfectamente posicionadas para estos contratos. En 18 meses, mi portfolio de €700 en acciones constructoras se había convertido en €200. Había triplicado mi dinero, pero aquí viene la parte crucial: no vendí nada. La mayoría de la gente habría tomado las ganancias y celebrado. Yo decidí dejar que siguiera corriendo. ¿Por qué?
porque apliqué el principio 1, deja que tus ganadores corran, corta tus perdedores rápido. Las empresas constructoras seguían consiguiendo contratos, los márgenes seguían creciendo, la demanda seguía aumentando, no había razón fundamental para vender. Durante el tercer año, las acciones siguieron subiendo. Mi euro 700 inicial se convirtió en euro 4.2. Había multiplicado por 6 mi inversión inicial en menos de 3 años. Pero más importante que el dinero era la lección. El timing y la concentración inteligente pueden crear retornos extraordinarios. Si hubiera diversificado esos euro 700 en 10 sectores diferentes, habría ganado mucho menos. La concentración en un sector que entendía profundamente me permitió capturar la mayoría del upside. Al final del tercer año, mi portfolio total valía euro 500 en acciones constructoras, la euro 260 en bonos, con intereses reinvertidos, euro 64,40 en efectivo. Había agregado ahorros mensuales. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error fatal. Se vuelven complacientes después del primer éxito. Yo no iba a cometer ese error. Año 4-7, diversificación y compounding acelerado. Con euro 500 finalmente tenía suficiente dinero para diversificar apropiadamente, pero no iba a abandonar la estrategia que había funcionado. Desarrollé lo que llamé la estrategia de cascada. Vendí 30% de mis acciones constructoras y las redistribuí en nuevos sectores, manteniendo 70% en el sector original que seguía funcionando bien. Los nuevos sectores que elegí fueron banca española, euro 50, sabía que el crecimiento económico iba a impulsar la demanda de crédito. Invertí en Banco Hispanoamericano y Banco Central. Telecomunicaciones, euro 400, Telefónica estaba expandiéndose masivamente. La infraestructura de comunicaciones era crítica para el desarrollo económico. Turismo, euro 360, hoteles e infraestructura turística. España se estaba convirtiendo en un destino global y yo veía los números de visitantes crecer exponencialmente. Pero mantuve el núcleo de mi estrategia, concentración en sectores que entendía, con información privilegiada de primera mano. Durante los años 4-7, algo mágico empezó a pasar, el efecto de compounding acelerado. No solo mis inversiones originales seguían creciendo, sino que ahora tenía múltiples fuentes de crecimiento simultáneas. Las constructoras siguieron subiendo otro 100%, los bancos subieron 200% cuando España liberalizó el sector financiero. Telefónica se triplicó con la expansión internacional. Los hoteles crecieron 180% con el boom turístico. Pero más importante, reinvertí absolutamente todas las ganancias. Cada dividendo, cada ganancia de capital, cada euro de crecimiento se reinvertía inmediatamente en más acciones. Vivía exactamente con el mismo estilo de vida que cuando tenía euro 1000. Mi apartamento seguía siendo el mismo. Mi ropa seguía siendo la misma. Mis gastos siguieron siendo los mismos. Todo el crecimiento se reinvertía. Al final del séptimo año, mi portfolio valía euro 47,300. En 7 años había multiplicado por 47 mi inversión inicial de euro 1000. Pero eso no era lo más impresionante. Lo más impresionante era la aceleración del crecimiento. Años 1-3, euro 1000 de nuevo euro 505 pi. Años 4-7, euro 500 del 47,300. El segundo periodo había crecido casi el doble de rápido que el primero. Eso es el poder del compounding acelerado. No es lineal, es exponencial, pero justo cuando pensé que había dominado completamente el arte de la inversión, el mercado me enseñó una lección humillante. Año 8-12, el error de euro 50.000 y la lección más cara, era 19,79. Mi portfolio valía euro 47,300 y yo me sentía invencible. 7 años consecutivos de ganancias, múltiples sectores funcionando bien, un track record perfecto, y esa confianza excesiva casi destruyó todo lo que había construido. El error comenzó con una nueva oportunidad: petróleo. La crisis del petróleo de 1973 había disparado los precios, había escasez global, y España estaba invirtiendo masivamente en refinación y exploración. Vi una empresa llamada CAMSA que tenía contratos exclusivos para distribución de combustible en España. Parecía una oportunidad increíble, pero aquí fue mi error. Abandoné mis principios por la codicia. En lugar de invertir gradualmente, en lugar de mantener mis límites de concentración, en lugar de hacer mi investigación normal, puse euro 25.000, más del 50% de mi portfolio, en acciones de CAMSA. ¿Por qué? Porque quería acelerar mi camino hacia el millón, porque pensé que mi historial perfecto significaba que no podía fallar, porque me volví arrogante. Durante los primeros 6 meses la estrategia pareció brillante. CAMSA subió 40%, pero entonces llegó 980 y con ella una recesión que nadie había anticipado. La demanda de petróleo se desplomó, los precios cayeron 60% y CAMSA, que había estado sobrevalorada por la especulación, se desplomó aún más dramáticamente. En 8 meses, mi posición de euro 35.000 se convirtió en euro 12.000. Había perdido 23.000, casi la mitad de mi portfolio total, pero el daño psicológico fue peor que el daño financiero. Por primera vez en 7 años dudé de mí mismo. Me pregunté si realmente entendía los mercados o si simplemente había tenido suerte. Esa noche, sentado en mi apartamento viendo cómo
cómo años de trabajo se evaporaban, tomé una decisión que definiría el resto de mi carrera de inversión. No iba a vender en pánico, e iba a usar esta pérdida como la lección más valiosa de mi vida. Analicé que había salido mal. Error número 3, eso no es inversión inteligente, es apostar. Error 2, sector desconocido. No entendía realmente el negocio petrolero. Había invertido basado en tendencias superficiales, no en conocimiento profundo. Error 3, timing emocional. Había invertido cuando mi confianza estaba al máximo, no cuando la oportunidad era óptima. Error 4, abandono de principios. Había tirado por la ventana toda la disciplina que me había llevado al éxito. Decidí implementar lo que llamé el sistema de recuperación. Paso 1, vender la posición de Kamsa y aceptar la pérdida. No hay punto en mantener una mala inversión esperando que se recupere. Paso 2, volver a los principios básicos que habían funcionado por 7 años. Paso 3, reconstruir gradualmente con disciplina férrea. Vendí Kamsa por euro 12.000, aceptando la pérdida de euro 23.000. Mi portfolio ahora valía euro 34.300, todavía más que cuando empecé, pero significativamente menos que mi pico. Los siguientes 4 años fueron de reconstrucción metódica. Volví a mis sectores conocidos, construcción, banca, telecomunicaciones, turismo. Volví a mi límite de concentración, máximo 15% en cualquier posición, 12-15% anual en lugar de los 25-30% de los años anteriores. Pero aprendí algo crucial: la riqueza sostenible se construye con consistencia, no con home runs. Al final del año 12 mi portfolio valía euro 78,400 y agregado euro 30.000 adicionales. Más importante, había desarrollado una disciplina emocional que sería invaluable para los últimos años hacia el millón. Con euro 78,400 y una disciplina refinada por la adversidad, los últimos 3 años hacia el millón fueron los más estratégicos de todo el periodo. Ya no se trataba de encontrar inversiones espectaculares, se trataba de optimización sistemática. Desarrollé lo que llamé la estrategia de aproximación final. Pilar 1, diversificación geográfica. Por primera vez empecé a invertir fuera de España. Europa estaba integrándose económicamente y yo quería exposición a mercados más grandes. Invertí en Siemens, Alemania, tecnología industrial, Nestlé, Suiza, bienes de consumo globales, Shell, Holanda, Reino Unido, energía integrada. Pilar 2, bienes raíces como complemento. Con euro 78,400 finalmente tenía suficiente para el enganche de una propiedad de inversión. Compré un pequeño apartamento en el centro de Madrid por euro 4. Lo alquilé por 800 mensuales que cubrían la hipoteca y generaban euro 200 mensuales de flujo de caja positivo. Pilar 3, reinversión sistematizada. Automaticé completamente mi estrategia de reinversión. 100% de dividendos reinvertidos, 100% de flujo de caja de bienes raíces reinvertido. Pilar 4, optimización fiscal. Por primera vez empecé a ser estratégico sobre impuestos. Vendía posiciones perdedoras para cosechar pérdidas fiscales. Mantenía ganadores por más de un año para beneficios de capital gains. Usaba la depreciación de bienes raíces como escudo fiscal. Durante estos 3 años finales, el crecimiento fue constante y predecible. Año 3, año 15, euro 102,300, 24% crecimiento. Año 14, pero había un problema. A este ritmo necesitaría otros 8 o 10 años para llegar al millón. Entonces ocurrió algo inesperado que aceleró dramáticamente mi progreso hacia el objetivo final, el boom de bienes raíces de los años 80. Mi apartamento en Madrid, que había comprado por euro 45.000, se revalorizó a euro 180.000 en 3 años. Refinancié la propiedad, saqué euro 80.000 en efectivo y los invertí agresivamente en el mercado de valores que estaba comenzando un bull market masivo. En los últimos 2 años del periodo de 15 años, mi crecimiento se aceleró dramáticamente. Portfolio de acciones, euro 180.000, equity inmobiliario, multé 35.000 en octubre de 1986. Exactamente 15 años después de empezar con euro 1000, me convertí en millonario. 1000 con euro 1000, 115.000 en 15 años. Un retorno de 180.000 en una década y media. Los 7 principios que puedes copiar hoy mismo. Después de contarte la historia completa, déjame destilarlo en los 7 principios específicos que hicieron posible esta transformación. Principio 1. Invierte solo en lo que entiendes profundamente. No compres acciones de tecnología si no entiendes tecnología. No compres bienes raíces si no entiendes bienes raíces. No compres criptomonedas si no entiendes blockchain. Yo tuve éxito porque invertí en sectores donde tenía información de primera mano. Construcción, por mi trabajo en financiamiento. Banca, trabajaba en el sector. Telecomunicaciones, veía los contratos de financiamiento. Durante 15 años, no gasté un solo euro de ganancias de inversión en consumo personal. Cada dividendo, cada ganancia de capital, cada euro de apreciación se reinvertía.
Este es el principio más difícil de seguir porque requiere disciplina a largo plazo, pero también es el más poderoso debido al compounding. Principio 3. Concéntrate al principio, diversifica conforme creces. Con Euro 1000 no puedes diversificar efectivamente. Es mejor concentrarse en 2-3 inversiones que entiendes bien. Con Euro 50.000 puedes diversificar en 5 o 7 sectores. Con Euro 50.000 puedes diversificar geográficamente y en clases de activos. La diversificación es una herramienta de preservación de riqueza, no de creación de riqueza. Principio 4. Mantén límites de concentración estrictos. Sin importar qué tan buena parezca una oportunidad, nunca pongas más del 15% de tu portfolio en una sola posición. Mi error con CAMSA, 50% concentración, casi destruyó 8 años de progreso. Principio 5. Aprende de cada error sin excepción. Cada pérdida debe generar al menos una lección específica que cambies en tu proceso. Mi pérdida de euro 23.000 fue dolorosa, pero las lecciones que aprendí valieron mucho más que el dinero perdido. Principio 6. Vive por debajo de tus medios agresivamente. Durante 15 años mantuve exactamente el mismo estilo de vida que tenía con Euro 1000. Esto liberó todo mi crecimiento de ingresos y todo mi crecimiento de inversión para reinversión. Principio 7. Sé paciente pero no pasivo. Construir riqueza toma tiempo. No hay atajos legítimos. Pero dentro de esa paciencia debes ser activo. Investigar, analizar, optimizar, aprender. Porque esta estrategia sigue funcionando en 2026. Emilio, me preguntan seguido, ¿eso funcionó en los años 70 y 80? ¿Seguiría funcionando hoy? La respuesta es sí, pero con adaptaciones. Los principios fundamentales no han cambiado. El compounding sigue siendo la fuerza más poderosa en finanzas. La concentración inteligente sigue superando la diversificación ciega. Reinvertir ganancias sigue siendo más efectivo que consumirlas. Entender tus inversiones sigue siendo crucial. Las tácticas específicas han evolucionado. En lugar de acciones individuales de construcción española, hoy invertirías en REITs. En lugar de bienes raíces directos, mercados globales desde el principio, tecnología financiera para automatización. Las herramientas son mejores. Broker Access sin comisiones, ETCs de bajo costo, acceso global instantáneo, información más transparente, automatización de reinversión, ejemplo de estrategia moderna equivalente. Año 1-3, concentración en 2-3 ETCs sectoriales, que entiendes año 4-7, diversificación en 5-7 ETCs globales, plan REITs. Año 8-12, optimización fiscal, plan bienes raíces, plan alternativas. Año 13-15, gestión de riqueza sofisticada, plan dignificación de herencia. Con Euro 1000 hoy, usando ETCs de bajo costo y reinversión automatizada, un retorno de 15-20% anual sigue siendo completamente realista para alguien que aplique estos principios con disciplina. Euro 1000 al 18% anual durante 15 años dio bolsa 1 millón debido a la inflación, pero sigue siendo una transformación financiera dramática. Y si agregas euro 200 mensuales de ahorros adicionales, como yo hice con mi salario creciente, llegas a euro 47.000 en 15 años. Los números específicos han cambiado, pero la estrategia fundamental sigue siendo sólida. La diferencia clave hoy, competencia. En los años 70, muy pocas personas entendían inversión sistemática. Hoy hay millones de inversores educados. Esto significa que necesitas ser más sofisticado en tu investigación y más disciplinado en tu ejecución. Pero también significa que hay mejores herramientas, más información y acceso más democrático a oportunidades que antes eran exclusivas. Conclusión, la historia que te conté no es nostalgia, es un blueprint. Los euro 1000 que invertí en 1971 equivalen a Si puedes ahorrar euro 8000 y tienes 15 años de disciplina, puedes replicar esta estrategia. No será exactamente igual. Los sectores serán diferentes, las herramientas serán diferentes, las tácticas serán diferentes, pero los principios fundamentales que transformaron euro 1000 en euro millón siguen siendo verdaderos. Entiende en qué inviertes. Reinvierte todas las ganancias. Sé paciente pero no pasivo. Aprende de cada error. Vive por debajo de tus medios. Y sobre todo, no esperes a tener euro 10.000 o euro 5. Empieza con lo que tienes hoy. Yo empecé con euro 1000 y una decisión. Iba a convertirme en millonario sin importar cuánto tiempo tomara. 15 años después lo logré. Tu historia puede ser diferente, pero con los mismos principios y la misma disciplina puede tener el mismo final exitoso. La pregunta no es si puedes convertir una pequeña cantidad en una fortuna. La pregunta es si tienes la disciplina para aplicar estos principios durante 15 años sin desviarte. Si la respuesta es sí, entonces tu primer millón es solo cuestión de tiempo.